Muy bien, creo que ya estamos en vivo. Es un gusto poder saludarlos a través de este medio y compartir un poco hoy sobre lo que veníamos hablando desde hace unos días, un par de días, y es sobre el método inductivo para estudiar la Biblia. Así que básicamente esta transmisión será para hablar sobre este asunto. Espero que el tiempo podamos aprovecharlo. No quiero que esto sea muy extenso, dado que la idea es que cada uno de nosotros, según crea conveniente, pueda investigar un poco más sobre este tema, tal vez, o utilizar esta herramienta en sus estudios o en su lectura bíblica. Así que bienvenidos a esta transmisión. Es un gusto saludarlos. Esperamos que esté funcionando bien el audio y que todo vaya bien a esta hora de la tarde. Así que vamos a ir entrando en materia mientras algunos se van conectando. Saludos a todos los que están por ahí. Gracias por apartar estos minutos para aprender un poco juntos sobre lo que es el método inductivo para estudiar la Biblia, que es un método muy práctico, muy accesible, muy sencillo también, que no necesita tal vez, para iniciar no necesita esas grandes herramientas sofisticadas o tal vez conocimientos muy técnicos, sino que poco a poco o de manera gradual el lector, el estudiante va asimilando mejor este asunto y va adentrando en lo que es el uso de herramientas tal vez un poco más pesadas, un poco más densas. Entonces mi idea acá es proporcionar o estimular al lector, al oyente, a que pueda estudiar más la escritura y quién sabe, tal vez hacer estudios exegéticos un poco más amplios, más profundos. Así que espero que esté funcionando bien el audio para no estar reiniciando esto. Vamos a verificar que todo vaya bien. Creo que sí. Bueno, gracias a todos por estarse conectando. Espero que esto sirva, sea útil para el reino de Dios, que es lo más importante, que nosotros sigamos expandiendo las buenas nuevas y conociendo las buenas nuevas de nuestro Señor. Bien, creo que estamos. Saludos a todos. Saludos Lisbeth Guevara, saludos hasta Perú. Bueno, gracias, saludos Patricio, gracias por confirmar, gracias a todos, que el Señor les bendiga, gracias. Bien, entonces vamos a ir comenzando. Antes de todo quiero hacer una breve aclaración sobre este asunto, y es que no propongo aquí algo muy novedoso. Quiero dejar esto muy claro, porque puede ser que alguien entre y diga, bueno, esto cualquiera lo sabe. Posiblemente esa generalidad o esa generalización no sea del todo cierta, porque muchas personas cristianas desconocen cómo estudiar esto o cómo profundizar en este asunto, y por lo tanto es posible que algunos que vean este video o esta transmisión sí sepan sobre esto y posiblemente sepan mucho más, y qué bueno, qué perfecto, pero una gran parte de hermanos posiblemente desconozcan sobre este tema. Entonces buscamos estimular a que aquellos que no sepan puedan crecer más en este asunto y así aprender más de la Biblia y por ende conocer más a nuestro Señor Jesús. Así que aclarado esto, es muy importante. Y lo segundo es que acá no voy a ser muy denso en este asunto, sino que quiero dejarlo más básico para que las personas puedan hacerlo ya si gustan, o si ya tenían una idea puedan reforzarla. Muy bien, saludos Abdiel, saludos hermana Ingrid Villa, gracias por estar ahí. Bien, vamos entonces a entrar al tema, el método inductivo. El método inductivo, es posible que hayamos escuchado esta palabra inductivo en alguna especie de investigación o en alguna materia relacionada o algún curso relacionado al estudio de las ciencias, y prácticamente el método inductivo dentro del campo de la hermenéutica lo que nos propone es que nosotros paso a paso vayamos conociendo las escrituras o un texto o una porción de las escrituras de manera simple, pero a la vez profunda. Entonces hoy vamos a estar analizando esto
Y es que muchos leemos la Biblia, pero poco la estudiamos. Es muy cierto, alguien le puedes preguntar, ¿tú lees la Biblia? Y muchos te van a decir, sí, yo la leo, tengo un plan de lectura, pero muy pocos la estudiamos. Y con estudiar nos referimos a profundizar más en los temas que la Biblia tiene, o en las partes de aquel texto que estamos leyendo, sino que nos detenemos pues en lo más básico, ¿no? En lo más superficial que el texto nos está diciendo, lo cual es bueno, pero podemos profundizar un poco más. Esto se puede deber a que no hay un método, es decir, la gente dice, ¿por dónde puedo comenzar? ¿Qué puedo hacer? No sé cómo se hace un estudio de la Biblia, y es posible que esa sea la razón más frecuente para que muchos no estudien la escritura y digan, no, es que la verdad no sé por dónde comenzar. Es decir, sí leo, pero no sé qué más hacer. Entonces, el método inductivo es una propuesta para poder estudiar la Biblia. Es muy popular. De hecho, este método inductivo tiene mucho tiempo ya de ser utilizado, tanto en estudios bíblicos de grupos pequeños, o en escuelas dominicales para adultos, o en discipulados, qué sé yo. Se está aplicando en diferentes áreas y es muy popular en diferentes tradiciones históricas protestantes. Es decir, muchos cristianos están usando esto. ¿Qué es lo bueno de este método? Bueno, es su accesibilidad, perdón. Es muy accesible. Es decir, aquí no ocupo yo tener una pila de libros, una cantidad de libros muy enorme para empezar. Porque muchos dicen, es que yo no tengo tal herramienta, tal libro, no lo tengo y no puedo hacerlo. Pero esa es una excusa porque realmente sí podemos hacerlo sin necesariamente tener esa gran cantidad de libros en nuestra biblioteca o en nuestra computadora. Y los resultados son muy buenos, así que se obtienen buenos resultados de este método. El método inductivo es una forma investigativa de estudiar las escrituras que pueden usar tanto estudiantes nuevos como experimentados. Muy importante esto porque todos podemos beneficiarnos de esto. Todos los cristianos podemos beneficiarnos de utilizar este método si lo hacemos de la manera o con la actitud correcta, porque muchos podemos tener el método en nuestras manos, las herramientas, pero si no tenemos la actitud, no tenemos el deseo de conocer al Señor, puedes tener la mejor herramienta, pero no vas a hacer nada. Puedes tener Logos 8 con todas sus características, con todos sus libros, y mira que Logos 8 es una de las herramientas de estudio bíblico más deseadas por estudiantes de la Biblia, pero tú puedes tener todo lo que quieras, si no tienes el deseo, si no tienes hambre, por decirlo así, no tienes anhelo por conocer de la palabra, por conocer al Señor, no servirá de nada. Así que puede ser útil para ti, claro que sí, simplemente necesitas tener el deseo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir entrando ya en materia para no introducirnos mucho. Recordemos lo que dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué importante, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra. Saludos. Bueno, no había leído los comentarios. Sí, voy a pasar esta guía la voy a pasar, hermanos. La voy a pasar para que ustedes la tengan, la puedan editar, la puedan imprimir, no sé, lo que quieran hacer con ella, menos venderla a $10, ¿verdad? Menos eso, pero sí pueden, yo la voy a subir para que ustedes la descarguen. Y si no tienes impresora, pues ahí, a papel y lápiz, perdón, a papel o lapicero o pluma o como tú le digas en tu país, ahí vas a tener que copiar. Pero sí, esto lo voy a compartir con ustedes para que lo tengan de una manera muy accesible. Así que saludos a todos. Perdonen, no había visto los comentarios. Saludos. Bien, entonces entremos ya al asunto. Muy importante, hermanos, en este asunto de la introducción, es que cada vez que nos acercamos a la palabra, y esto lo dicen maestros como John Piper, lo dicen maestros como
Sujel Michelén, Miguel Núñez, bueno, muchos escritores contemporáneos de cualquier línea, ya sea bautista, pentecostal, independientemente, y también escritores de antaño, los puritanos como Thomas Brooks, Richard Baxter, Thomas Watson, William Gurnall, muchos escritores nos dicen que cuando nos acercamos a la escritura, no debemos hacerlo como quien se acerca al periódico, como quien se acerca a cualquier otro libro. Debemos acercarnos en dependencia a Dios para que nos ayude, para que ilumine, esa es la palabra correcta, para que ilumine nuestro entendimiento y podamos adquirir, ¿no? Podamos tomar lo que la palabra nos enseña, lo que la palabra nos transmite y podamos profundizar en este asunto. Recordemos que la Biblia es un libro inspirado por Dios, pero también es un libro escrito por hombres. De este modo, no debemos solo quedarnos con un aspecto del libro, de la Biblia, es decir, creer que este es un libro que yo puedo trazar, y claro, hay personas que así lo hacen, grandes académicos que no tienen un compromiso de fe, pero nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús, como seguidores de Jesús, dependemos de Jesús, dependemos de Él, y por eso le pedimos para que Él pueda iluminar nuestra mente, nuestro corazón, todos nuestros sentidos para poder adquirir esta preciosa palabra. Entonces, mis hermanos, vamos a ir viendo los pasos respectivamente. No voy a detenerme mucho porque ustedes pueden hacer preguntas, voy a tratar de leerlas y vamos a ir aprendiendo un poco. Más adelante les voy a dar herramientas y vamos a hacer un ejemplo para aprender un poco. Bien, el paso 1 se titula la observación. Observación. Todos sabemos que es observar, es encontrar, fijar nuestra mirada, ¿no? Focalizar nuestra mirada hacia un punto en especial o hacia un panorama y tratar de identificar ya sean objetos o personas o características o qué sé yo. Pero en el aspecto del método inductivo, la observación requiere o más bien nos lleva a ciertos pasos. Y el primer paso de esto es hacernos muchas preguntas que nos ayudan a determinar lo que estamos leyendo. La primera pregunta es ¿quién? Usualmente, hermanos, leemos la palabra, pero no nos hacemos este tipo de preguntas. ¿Quién? En este aspecto vamos a responder a preguntas como ¿quién escribe este libro? ¿Quién está escuchando este sermón o esta parábola o esta historia? ¿O a quién se está dirigiendo este personaje? ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿De quién se trata? Porque a veces no es sobre el personaje que está hablando, sino que es sobre alguien más, ya sea antepasado o futuro. Entonces, este tipo de pregunta, ¿quién?, nos ayuda a definir los personajes puntuales y principales de lo que estamos leyendo. ¿Quién? Lo segundo, vamos a ir un poquito rápido para adentrarnos en lo más grueso, es ¿qué? En esta pregunta tratamos de identificar aspectos como ¿qué está pasando, no? ¿Qué está sucediendo en este capítulo o en esta perícopa? Recordemos que las perícopas son unidades de lectura quizás un poquito más amplias que los capítulos. Nuestras Biblias están divididas en capítulos y versículos, pero las perícopas abarcan un sermón o una expresión o una oración, no corta lo que el escritor está diciendo. Usualmente nuestros capítulos, si ustedes han sido curiosos, puede ser que Jesús en el Sermón del Monte está hablando y hay ciertos cortes ahí, hay perícopas en todo ello y es muy interesante eso. Pero en esta pregunta, ¿qué temas se están abordando? ¿Qué ideas o cuáles ideas son las que se están tocando? Por ejemplo, también nos podemos preguntar ¿de qué más habla el escritor? Esto es bien interesante, mis hermanos. ¿Y cuál es
el propósito detrás de las declaraciones del escritor. Hasta aquí todo parece muy sencillo y así es. Esto no es como, oh, la gran ciencia majestuosa, no, esto es sencillo. Esta es la primera etapa, por decirlo así, para adentrarnos en el asunto hermenéutico, la primera etapa. ¿Cuándo? Todo tiene un cuándo, ¿no? Una fecha, un momento en la historia. Lo que leemos en la Biblia no ocurre en un limbo histórico, sino que está ubicado en cierto periodo de tiempo dentro de la historia universal. En este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de la vida de Jesús, estamos hablando de los años 10, 20, 30, y cuando hablamos de la iglesia apostólica, cuando hablamos de Pedro, de Juan, de todos los apóstoles, particularmente el libro de Hechos, estamos hablando de los siguientes años después de la muerte de Jesús. Y ahí hay un trasfondo, hay gobiernos, hay una estructura social, política, y todo esto lo vamos ubicando en el cuándo. Por ejemplo, cuándo se escribió el pasaje, cuándo tuvieron lugar los eventos descritos, y si es un pasaje profético, cuándo sucederán esas cosas. Muy importante. Y lo siguiente es dónde, en qué lugar, ¿no? Puede ser en Judea, puede ser en Samaria, en Galilea, puede ser en Mesopotamia, allá en Génesis. Bueno, y vamos identificando, ¿no? Y aquí es muy importante que identifiquemos lugares o situaciones como ciudades, pueblos, países, e incluso montañas, ríos, montes, llanuras, qué sé yo. Ahí nosotros encontramos diferentes aspectos geográficos que nos arrojan luz sobre lo que estamos leyendo. Por último, o ya en las últimas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué este texto? ¿Por qué este texto está aquí? ¿Por qué el autor menciona esto pero no lo otro? ¿Por qué lo dice de esta manera? Es muy interesante verlo, ese tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se dedicó tanto o poco espacio a este evento? ¿Por qué habló tan poco? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando Lázaro resucita, si ustedes son muy perspicaces, notarán que se dedica muy poco a ese evento de la resurrección. O sea, de pronto Jesús dice, Lázaro, ven fuera, y luego hay un salto, ¿no? Hay un poco de descripción ahí, pero hay un salto y uno pregunta por qué. Y si ustedes son curiosos, encontrarán una respuesta bien interesante. Bien, ¿cómo? Es la última pregunta. ¿Cómo se hace esto? Es decir, ¿cómo Jesús, tomando el ejemplo de Lázaro, hizo que resucitara? ¿Cómo vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2? ¿O cómo? ¿O cómo pasó? ¿Qué actitudes? ¿Cómo lo tomaron ellos? Por ejemplo, ¿cómo lo recibieron cuando la noticia de la resurrección de Jesús entre los apóstoles? Es una pregunta que requiere un poquito tal vez de creatividad, ¿no? Para responderla. Bien, aquí estamos prácticamente a la mitad del asunto de este aspecto, de este paso que es la observación. Bien, saludos, perdonen que no había visto los comentarios, saludos a todos. Saludos desde Colombia, dice hermana Betty, saludos Eduardo, saludos Raquel Pineda, saludos Douglas Chacín. Bueno, un saludo a todos, saludos ahí, gracias por estar conectados o estar tomando este tiempo para aprender. Juntos aprendemos. Bien, el siguiente paso dentro de la observación es el marcado y subrayado. Hermanos, nosotros tenemos una Biblia y muchas veces la tratamos bien, claro, hay que cuidarla, ¿no? Pero utilicemos algún lápiz o un color en especial, un lápiz ahí, ¿no? Y subraye esas palabras
que usted va encontrando y que no sabe tal vez qué significan, o palabras repetidas, o palabras que se enfatizan, por ejemplo, que están escritas como un imperativo, por ejemplo, obedeced, y todo eso hay que vamos a irlo subrayando, y si es posible, si tengo un color, le quito los colores a mi hermanito, a mi primito, qué sé yo, a alguien, un niño, ¿no? O los compro, ahí vamos, ¿no? Con un color, o si tienes un marcador, mucho que mejor, el mío no lo tengo acá. Entonces vamos marcando, ¿no? Esos pasajes a manera de estimular nuestra vista, nuestro interés y sobre todo definir palabras repetidas o palabras enfatizadas. Bien, también nosotros tenemos lo que son las listas. Hay pasajes que naturalmente el autor habla sobre listas o escribe listas. Una de esas listas que viene a mi mente en este momento es en Gálatas capítulo 5, donde Pablo hace una lista de las obras de la carne y hace una lista de los frutos, del fruto del Espíritu. Y eso es muy interesante, analizar por qué el autor utiliza este recurso de las listas, por qué es tan específico. Y si ustedes empiezan a preguntarse ese tipo de cosas, realmente van a llegar a conclusiones bien interesantes. Luego, los contrastes y comparaciones. Los contrastes, hermano, es blanco-negro. Cuando, por ejemplo, se utilizan palabras como pero, ese es un contraste. Por ejemplo, yo digo, este lápiz es verde, pero lo estoy contrastando, ¿no? Pero el otro lápiz es azul, por un ejemplo. Tenemos más. Esta palabra en cierto contexto también es para contrastar, si no, es para contrastar, yo la voy marcando, ¿no? O la voy encerrando. Y luego tenemos las comparaciones. Palabras como. Esta palabra es para comparar. No se me viene un texto en este momento para utilizarlo aquí, pero lo utilizan más que todo en los libros poéticos o proféticos, donde hay muchas figuras y dicen, es como, es un símil, ¿no? Es para hacer una analogía, para comparar. Parecido a, también es utilizado, y luego tenemos igual a. Todos estos, hermanos, nos sirven a nosotros. Puede ser que ahorita alguien diga en este momento, oye, esto me parece muy cansado, yo pensé que esto iba a ser más técnico, que íbamos a ver el griego, que íbamos a explorar un poco más profundo. ¿Por qué todas estas cositas? Quiero decirte, si estás pensando de esa manera, que todas las hermenéuticas bíblicas, incluso en grandes seminarios, empiezan por acá. Por aquí empiezan. No esperes aprender griego de una vez o entrar de lleno al exégesis del griego del Nuevo Testamento, o entrar de lleno al hebreo. Hay mucha gente que empieza por los grandes pasos. ¿Han visto ese meme donde está un niño en una escalera y que está con un pie muy arriba de otro escalón? Pues algo así ocurre, ¿no? Mucha gente quiere aprender griego, quiere aprender hebreo, y está bien, pero no saben ni los tiempos, por decirlo así, que se utilizan en el español. El pasado, el presente, el futuro. No pueden identificar un verbo, no pueden identificar un adjetivo. ¿Me explico? Hay que empezar por lo básico. No puedes ir de una vez a lo máximo sin tener los fundamentos necesarios. Entonces, por esto el método inductivo te ayuda a ubicarte y te dice, hey, tranquilo, tienes que comenzar desde aquí abajo. No puedes ir de una vez a lo máximo. Muy bien, expresiones de tiempo, palabras claves como después, cuando, antes, durante. Estas tienen que ver con tiempo, esto es muy evidente.
y creo que lo identificamos con mucha facilidad. Luego tenemos los términos de conclusión. Estos nos ayudan para seguir la línea de argumento que alguien está escribiendo. En este asunto encontramos palabras como finalmente, por lo tanto, entonces. Pablo utiliza mucho esto, ¿no? Porque Pablo era alguien muy versado, alguien muy intelectual, y utilizaba mucho la retórica en sus escritos. Y utiliza este tipo de palabras. Finalmente, esto es una conclusión derivada de lo que posteriormente o de lo que anteriormente Pablo había dicho. En Filipenses encontramos un ejemplo, viene a mi mente en este momento, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice Pablo, por lo tanto, en esto pensad. Esa es una conclusión. Habría que ver por qué Pablo me dice que piense en esto en ese párrafo. Muy interesante. Por eso les digo que cuando empezamos a ser detallistas, a observar, nos damos cuenta de que podemos aprender muchas cosas. Y esto que solo es el primer paso. Bien, por último, determina un tema para el capítulo o perícopa que estás leyendo. Yo sé que las Biblias ya traen ahí, ¿no? Jesús, por decirlo así, el buen pastor. Jesús y, bueno, independientemente, ahí traen un subtítulo, algunas Biblias. La idea es que tú, después de haber leído tantas veces ese pasaje y haber hecho los pasos anteriores, tú puedas definir o determinar un tema. Por ejemplo, tal vez la perícopa o el capítulo diga un tema muy diferente al que tú has entendido, pero eso no es ningún problema. Eso te está sirviendo a ti para contrastar lo que ya viene en esa Biblia, porque recuerden que esos subtítulos han sido añadidos por los editores. Esos subtítulos no están en los textos originales o en los manuscritos, sino que son ayudas que los editores colocan ahí para que la gente pueda comprender un poco mejor la lectura. Así que esto es para fines de que tú has entendido un poco mejor el pasaje. Bien, hasta aquí estamos en el paso 1. Como hemos visto, bastante de preguntas, ¿no? Bastante de estar observando. Realmente aquí no hay un trabajo muy denso, sino de observación, de detalles, de criterios. Pero ahora vamos al paso un poquito más fuerte y es la interpretación. En la interpretación es necesario que lo primero que hagamos es una reseña del paso 1. Hay que escribir extendidamente sobre todo lo que encontramos en las observaciones del texto. Hay mucha gente que se salta el paso 1 y se viene de una vez al paso 2 a interpretar. ¿Se han dado cuenta de eso? Hay gente que dice, no, pues ¿para qué leerlo si aquí es muy claro? Y cuando interpretan, salen con unas interpretaciones sumamente erradas. Y aquí quiero traer a mención ese típico texto de Romanos 4:17, donde dice que, bueno, la gente lo interpreta que tú puedes llamar las cosas que no son como si fuesen. Ya hemos hablado de eso aquí, pero la gente lo interpreta así. No, es que la Biblia dice que podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero cuando vas a la Escritura te das cuenta, por una simple lectura detenida, que quien llama las cosas que no son como si fuesen es Dios. Dios, dice ahí el apóstol Pablo, es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso Abraham tenía esperanza en Dios. Pero ¿por qué la gente interpreta de esta manera tan a la ligera? Porque somos instruidos en una pereza, ¿no? En una complacencia, en una holgazanería intelectual, espiritual, donde si fulano lo dice y como fulano tiene millones de seguidores y tiene un gran ministerio y hace señales y cosas así, entonces fulano tiene la razón. Y ese es un criterio muy pobre,
y muy alejado de lo que la Escritura nos enseña. Hola Edward. Sí, va a quedar guardado. Esto va a extenderse un poco, así que lo siento. Lo siento. Llevo media hora acá. Saludos Germán Chávez. Sí, se saltan pasos, lo que hablábamos. Saludos. Bien. Entonces hay que hacer una reseña. Hay que escribir, ¿no? Todo lo que encontramos en el paso 1, escribámoslo. Si lo van a hacer aquí en un documento de Word, aquí ustedes pueden escribir, qué sé yo, unas 15 líneas o 20 líneas, depende de lo extenso del pasaje que están estudiando, y vamos a ir condensando todo lo que encontramos en el paso 1. Bien, ahora ya en la interpretación podemos utilizar referencias cruzadas. ¿Qué son las referencias cruzadas? Bueno, en algunas Biblias ustedes encontrarán en la parte de la, ¿cómo se dice esa footnote? ¿Cómo es? Al pie de página, perdón. Al pie de página ustedes pueden encontrar textos que están relacionados con una referencia que está en algún versículo del pasaje que están leyendo. Por ejemplo, en Juan 3:16 puede ser que hay una referencia que diga abajo Romanos 5:8. Esa es una referencia y la podemos leer para llenarnos un poco más de contexto de lo que se está hablando en ese pasaje. También es recomendado usar otras versiones de la Biblia. Yo sé que mucha gente le tiene miedo o tiene desconfianza de algunas versiones de la Biblia. En algunos casos, como el Código Real, como la traducción de los Testigos de Jehová, estamos en todo nuestro derecho de tener mucho miedo a esas versiones llenas de herejías. En otros casos, como tal vez la Biblia textual, versión 4, 3, 2, podemos ser un poco reservados, ¿no? Son Biblias que tienen algunas modificaciones que pueden generar algún inconveniente. Entonces, ¿qué tipo de Biblias utilizar? Bueno, yo voy a escribir acá las que utilizo. Yo utilizo la Reina Valera 1960, la clásica, la aceptada, la amada, la estimada, pero que no es la única buena, sino que también tenemos la Biblia de las Américas, una Biblia muy formal, ¿no? Y que no es de traducción dinámica, sino que es equivalente. Y luego tenemos acá la nueva versión internacional, que es muy buena también, y la nueva traducción viviente. Con estas 4, creo que cualquiera puede empezar a hacer contrastes de versiones de la Biblia. ¿Para qué sirve esto? Para tener una mejor idea del pasaje que hemos leído. Ojo, esto hay que hacerlo después de que ya hemos sacado los detalles del paso 1. ¿Me explico? No vamos a estar haciendo el paso 1 en todas las versiones, porque si no, no acabaríamos. Esto se hace después. Bien. El punto 3 del paso 2 es identificar los destinatarios o personajes principales. Si bien ya hablamos de personajes principales allá en el paso 1, aquí ya vamos a profundizar un poco más. Por ejemplo, ¿quiénes eran los Gálatas? ¿Quiénes eran los Efesios? ¿Quién es, por decirlo así, Teófilo? ¿Quiénes eran estos personajes? Necesitamos hacer una pequeña biografía, ¿no?, de esas personas. Por ejemplo, si nos vamos a los Gálatas, ¿quiénes eran los Gálatas? Y empezamos a consultar sobre ellos. Y ustedes dirán, bueno, aquí es donde empieza el problema, porque yo no tengo libros, yo no tengo herramientas, no tengo dinero. Y yo te entiendo eso, pero espera un poquito, espera un poco, y te voy a hablar sobre herramientas gratis, algunas gratis, otras de pago, pero te van a servir. Estoy muy seguro que sí. Bien, el punto 4 es explorar el contexto histórico. Esto era un ejemplo, ¿verdad? El contexto histórico, por ejemplo, ¿dónde ocurre este asunto? Si ustedes me dicen Galilea, pero bien, ¿qué es Galilea? ¿A qué país pertenecía?
quién era César, quién era el gobernador de Galilea en ese momento, y empezar, ¿no?, a averiguar más sobre este asunto. En este caso también podemos hablar de la cultura, podemos hablar sobre las costumbres. eh, bueno, hay muchos aspectos aquí que podríamos considerar, incluso la condición social de aquel momento, política también. Muy importante estos asuntos dentro del contexto histórico. Y miren qué interesante esto. Los comentarios bíblicos se consultan de último, no se consultan de una vez, no se consultan. Permítanme, voy a leer los comentarios, perdónenme. Saludos desde México, saludos Dayana, saludos Raúl hasta Lima, saludos Ingrid Pía. Sí, otras versiones nos ayudan a tener más claridad. Saludos Fanny Canaza. Sí, es correcto lo que nos dice aquí Fanny. Lo importante es ir a versiones que se acerquen a la lengua original. Claro, es muy importante eso. Saludos a todos. Disculpen que estoy leyendo los comentarios un poco tarde, pero estaba aquí en la aplicación de la presentación. Gracias por participar. Son comentarios muy atinados. Bien, ¿qué les estaba diciendo acá? Ah, sí, los comentarios bíblicos se utilizan después, no antes. Es un error garrafal, enorme, brusco, brutal, grosero, como le quieran decir, utilizar los comentarios de una vez. ¿Se han fijado que hay gente que cree que es buen estudiante de la Biblia y lo primero que hace es ir a buscar el comentario bíblico? No, mi hermano, estás equivocado. Si de verdad quieres crecer en este asunto de estudiar la Biblia, los comentarios se dejan de último. Lo importante es que tú propiamente puedas leer el texto, que tú lo analices, que tú lo estudies, que le dediques tiempo al texto, a la Biblia. Y luego, cuando ya hayas hecho todo lo que hemos hablado acá en el paso 1, puedas ir a consultar a otros hombres que al igual que tú, o a otras mujeres que al igual que tú, estudiaron la Biblia y han escrito estos comentarios. Y que tal vez han tenido acceso a herramientas que nosotros posiblemente nunca vamos a tener acceso. Y tomes las ideas que ellos han hecho y las contrastes, ¿no? Veamos, este autor dice esto, muy similar a lo que yo también encontré. Muy interesante, y tal vez vas a ir fortaleciendo un poco más tu estudio. Bien, ese es el paso 2. Permítanme, voy a tomar agua porque ya siento que estoy quedando sin habla. Saludos, Jackson. Saludos para Diego. No sé, saludos para Diego desde Perú. Bueno, saludos ahí también para Diego. Bueno, y por último, el paso práctico, el paso de la vida cristiana, y es determinar, en el paso 3, titulado la aplicación, determinamos los principios teológicos del pasaje. Los principios teológicos, no crean que estamos hablando aquí de algo muy ajeno a nuestro conocimiento, sino que nos referimos, por ejemplo, este pasaje, ¿qué me muestra sobre Dios? ¿Qué atributo me muestra sobre Dios? Bueno, en este pasaje entiendo que Dios es inmutable y lo encuentro de esta manera, ¿ya? O que Dios es amor, o que Dios es benevolente, que Dios es paciente. Todos esos aspectos, o aún mismo de Cristo, ¿no? Que Cristo es Dios, que Cristo es omnisciente. Todo lo que implica ese aspecto teológico, sistemático, lo vamos determinando. Y el segundo paso, segundo punto de este paso, es aplicar el significado del texto. Aquí les quiero decir algo. Un texto solo tiene un significado, solo uno.
no tiene mucho significado. Porque alguien puede decir, no, es que para mí significa esto. No, no, no. No, el texto tiene un solo significado. El autor no tuvo muchos significados en mente a la hora de escribir. Ahora, un texto sí tiene o puede ser aplicado de diversas formas en función, perdonen, en función de su significado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo leo en Juan 14, dice Jesús, que hablando a los discípulos, que separados de él nada podemos hacer. Creo que en ese pasaje es. Si bien es cierto, el texto tiene un significado propio, pero también lo puedo aplicar a mi vida, lo puedo aplicar a mi familia, lo puedo aplicar a mi iglesia. ¿Ya? No sé si me logro dar a entender en este asunto. No sé. No sé si me voy a entender en ese asunto. Bien. Vamos a leer los comentarios. Por ejemplo, en las versiones de la Biblia como la NTV o la NBI, creo que decías ahí, ya vienen interpretadas por el autor o autores. ¿No puede llegar a ser contraproducente de alguna manera? No, realmente hasta donde entiendo, las nuevas versiones internacionales y la nueva traducción viviente no es que vengan interpretadas, son traducciones dinámicas. Es decir, los editores buscaron palabras que fueran más identificables para el lector. No significa que los editores están imponiendo su significado, sino que simplemente están dando una palabra más contextual, más cercana. Por ello, podemos tener una traducción que es más equivalente o más formal, como es la Biblia de las Américas o la Reina Valera 1960, y yo puedo ir comparando. Eso no es contraproducente, al contrario, me enriquece un poco más el por qué el autor o los editores utilizaron estas palabras. Y si es posible, como lo veremos más adelante, podemos ir profundizando más. Dice Fanny Canaza que antes de leer cualquier libro de la Biblia tenemos que saber qué tipo de libro voy a leer. Esto nos ayudará a no interpretar mal las escrituras. Claro, esto es lo del género literario, muy importante también. Esto ya es un poquito más allá, ¿no? Más allá de lo que vamos a ir aprendiendo. Bien, entonces lo que estábamos. El texto solo tiene un significado y puede ser aplicado de diversas formas en función de su significado. Y por último, comparte con otros, ¿verdad? Esto no es para que tú te lo quedes y digas, no, pues yo ya sé, ustedes son ignorantes, yo soy mejor que ustedes, yo soy la crema de la crema, o sea, no es para eso, no estamos aprendiendo para que la gente nos idolatre a nosotros, sino para compartir, para que otros también puedan enriquecerse y para que puedan conocer más a Jesús. Ese es nuestro propósito, no que llenarnos la cabeza, ¿no? Y que nos explote, sino enriquecernos y enriquecer a otros. Bien, estos son los pasos, mis hermanos. El paso 1, la observación. Paso 2 es la interpretación. Y el paso 3, la aplicación. Bien, vamos a ir entonces a las herramientas. Porque puede ser que alguien se esté preguntando, bueno, sí, está muy interesante, pero ¿y cómo lo hago? Yo no tengo accesibilidad a muchas cosas. Bueno, aquí viene mi respuesta a ese asunto. La primera herramienta, si tú tienes internet y tienes un teléfono móvil, un smartphone, creo que la mayoría, por gracia de Dios, tenemos accesibilidad a algo así. Puedes buscar esta aplicación. Se llama My Bible o Mi Biblia. Es una aplicación gratis. No te va a cobrar nada. Y también está My Sword. Son dos aplicaciones que puedes utilizar ya sea en tu teléfono Android o iOS
y puedes utilizar ahí diferentes versiones de la Biblia. Yo te recomiendo, y esto soy yo te recomiendo mucho la aplicación My Bible. ¿Por qué? Porque es muy accesible, tiene una mejor presentación, al menos para mí. Los módulos son más fáciles de utilizar, no necesitas mucho tecnicismo, no se te confunde una pantalla con otra, en fin, es muy accesible. Así que la puedes descargar, es gratis. Hay muchas Biblias, hay muchos comentarios. Mira, ahí puedes encontrar comentarios de quiénes. Puedes encontrar comentarios de William Barclay, McDonald, no del restaurante, ¿no? Sino de William McDonald. Puedes encontrar comentarios de Matthew Henry. Aún puedes encontrar los comentarios Bacon, que son un poquito técnicos. Y ahí puedes ir aprendiendo. Yo te sugiero que descargues esto, qué sé yo, ya, después de ver este video, vayas ahí a la tienda de Android, la Play Store o a la tienda de iOS y la puedas descargar. Si no sabes utilizarla, bueno, irás aprendiendo poco a poco, ¿no? Permítame, voy a leer rápidamente los comentarios. ¿Vas a compartir los puntos en PDF? Sí, voy a subir este documento. Si ustedes quieren descargarlo, va a estar aquí en la página, ¿verdad? Aquí va a estar en la página. Sí, también pueden usar The Word, es bastante buena. Biblia paralela, sí, hay bastantes. La ventaja de My Bible es que pueden utilizar diccionarios Strong. Por ejemplo, esto ya avanzando un poco, ¿no? Tal vez en otro video hablamos de esto, cómo hacer estudios un poquito más profundos. Pero yo les recomiendo esto. Tenemos de pago, tenemos a Accordance y Logos. Son programas para móvil también, pero que son de pago y bueno, dependiendo si tú tienes los recursos, pues puedes utilizarlos, ¿no? Económicos. Luego tenemos para computadora o para laptop, ya sea Windows o Mac, tenemos Sword o The Word, que son programas de igual modo para estudiar la Biblia, solo que en laptop o computadora de escritorio. Y de pago tenemos a Logos o BibleWorks, que son comentarios más profundos. Ahora, este comentario de Bob Utley es un comentario gratis y que ustedes pueden descargarlo de manera legal. Ustedes solo van a Google, y colocan comentario Bob Utley. ¿Es un hereje Bob Utley? Claro que no. Es un escritor bastante sano. De hecho, en la librería de Logos, en uno de los paquetes Logos, ustedes pueden encontrar estos comentarios. Ahí está el link. Ahí en la guía ustedes lo van a encontrar. El sitio web es www.freebiblecommentary.org y ahí está toda la estructura. Entonces, esto, mis hermanos, ¿qué es la ventaja del comentario de Bob Utley? Bueno, la ventaja es que te da una introducción al texto que estás leyendo o a la carta, ¿no? Tú lees esa introducción y te vas llenando del contexto histórico, ¿no? Cuando utilizas esto, usted puede aprender sobre la cultura, sobre las costumbres, sobre el autor mismo. En fin, te da muchos detalles muy buenos. Yo te recomiendo que lo descargues, está en PDF. Y si no lo puedes leer en la computadora, pues en el teléfono, qué sé yo. La cosa es ir aprendiendo, ¿no? Y luego esta literatura es de pago. Y yo se las recomiendo si algún día van a gastar dinero o van a invertir dinero, mejor dicho, en libros. Les recomiendo Introducción al Antiguo Testamento por John Drain. Este libro es un poco voluminoso, pero te da una introducción y aspectos muy importantes sobre cada libro del Antiguo Testamento. También habla sobre algunos asuntos críticos, algunos asuntos literarios también.
te enriquece mucho sobre lo que respecta al Antiguo Testamento. Y luego tenemos la clásica introducción al Nuevo Testamento, escrita por, o editada, mejor dicho, por Donald Carson. Esta es una de las mejores introducciones al Nuevo Testamento. También te da criterios muy amplios sobre cada libro o carta y vas aprendiendo, ¿no? Y esto va enriqueciendo mucho más y estimulándote mucho más para tu estudio bíblico. Entonces, para lo único que tal vez tengas que gastar es para esto, ¿no? Tenerlos ahí. Pero para lo demás, simplemente necesitas, qué sé yo, explorar Google. Explorar Google. Bueno, dice, voy a leer los comentarios. Aaron Sánchez dice, hermano, ¿algún material, libro de métodos de estudio bíblico recomendar? Paz, gracias y paz. Bueno, libros de métodos de estudio bíblico precisamente no hay. Bueno, en este momento tal vez en inglés sí, pero en español no me viene uno a la mente. Libro de donde aparezcan métodos de estudio bíblico no hay. En español, no recuerdo. En inglés sí hay libros dedicados a cada método. Por ejemplo, el método inductivo, tenemos el método literario, método narrativo. Hay literatura específica para cada asunto. El S-Word es para iOS, pero es de pago. Oh, no sabía ese detalle. Gracias por decirlo. No lo sabía. Así que, gracias. Bien, hermanos, básicamente esto es lo que les quería compartir. Iba a ser un ejemplo, pero el tiempo se nos ha ido bastante rápido. Ya llevo casi una hora acá. Pero creo que ha sido muy claro. Y si ustedes tienen una duda, pueden enviármela a través de acá del mensaje privado. Y yo voy a subir esta guía para que ustedes puedan descargarla y editarla, mejorarla, añadirle, quitarle. Ustedes pueden hacer lo que quieran con ella y aprender, ya sea en casa, con sus amigos, qué sé yo. La cosa es que podamos conocer más la Biblia. Entonces esta guía va a estar disponible aquí en la página. Voy a subir el link para que ustedes puedan descargarlo de forma directa en PDF, editable, va a ser editable en Word. Así que ustedes después la pueden editar, le pueden cambiar, le pueden añadir. Voy a dejar aquí el link de los comentarios también por si alguien quiere bajarlo ya ahorita y dice yo no tengo tiempo, se me puede olvidar. Aquí voy a dejar el link para los comentarios. Ahí ustedes lo pueden descargar ya en PDF. ¿Cómo estudiar la Biblia de Kay Arthur? Habla del método inductivo. Sí, correcto. En inglés creo que lo he visto. En inglés lo he visto. Por eso decía, hay literatura muy específica a cada método. No hay un compendio donde se nos hable de todos los métodos de una manera general. Bueno, mis hermanos, 54 minutos, no sé, espero que haya sido útil. Voy a dejar estos 5 minutos para preguntas y respuestas, tiempo de preguntas y respuestas para que ustedes puedan preguntar lo que quieran, ya sea de este tema, o añadir tal vez algún comentario extra. Vamos a dar estos 4 o 5 minutos para preguntas y respuestas. Si ustedes quieren participar, estaría muy bien. Si no, pues solo recordarles que esto va a estar disponible para que ustedes puedan descargarlo de manera gratuita y editable para que ustedes puedan mejorar esto. Y si la mejoran, pues tal vez me la envían de regreso para yo verla y gozarme, ¿no?, de lo que Dios está haciendo en sus vidas y en mi vida también a través de la palabra. Ahora alguien me dice, pero yo no tengo cómo imprimir esto, ya lo dije, puedes buscar un cuaderno, una libreta, qué sé yo, papel, y empezar a hacerlo ahí. Si has podido ver este video, posiblemente también puedas hacer eso. Bueno, aquí la hermana, permítame hermana, perdí su nombre aquí. Perdón, no la encuentro. La hermana Perícopa
¿Qué es perícopa? Pregunta la hermana Betty. Bueno, perícopa, mi hermana, es un término que quizás nosotros no utilizamos mucho, porque está asociado más que a la lectura tradicional, a la lectura histórica, pero perícopa se refiere a fragmentos, pasajes muy populares dentro de las escrituras, o también propiamente a secciones de la Biblia. En algunas tradiciones de fe, como las anglicanas o las ortodoxas, hablan de perícopas, que son prácticamente estructuras de pasajes que hablan sobre un tema. Es una porción de algún capítulo de la Biblia que es muy significativo, que resalta mucho en aquella estructura. Entonces eso es perícopa. Nosotros lo decimos pasaje, ¿no? Pero igual podemos llamarle perícopa. Sí, el de Kay Arthur está en español, sí, correcto. El de Kay Arthur está en español. Bueno, entonces vamos a ver, saludos. Vamos a ir viendo, tal vez nos deje algún comentario acá. Bueno, saludos a todos, gracias de verdad. Hay 25 personas ahorita. Espero que esto haya sido útil y la guía pues ustedes la pueden descargar. Dentro de unos minutos ya la estoy subiendo en este momento mientras estoy contestando preguntas acá en la transmisión. La estoy tratando de subir para que ustedes la puedan descargar, ¿verdad? Y la puedan editar en Word o en el otro editor de texto y la puedan imprimir o la puedan copiar a una libreta. Lo importante es hacer algo, hermanos, intentarlo, no quedarnos únicamente deseando, no, como hubiera deseado aprender de la Biblia, no, hay que hacerlo nosotros, hay que hacerlo ahora, hay que aprender. No sé si hay otra pregunta, hermanos, me quedan 2-3 minutos para terminar esta transmisión. Yo quiero agradecerles por haber estado participando. Bueno, creo que la voy a poder subir después. Por haber estado participando, la verdad. Dice Álvaro Ticona, estoy empezando a leer la Biblia. ¿Hay algún orden o es solamente ir desde Génesis hasta el Apocalipsis? Empezar por el Antiguo o Nuevo Testamento o en paralelo. Bueno, es una buena pregunta. Realmente la Biblia la podemos leer de dos maneras. En forma canónica, es decir, así como están los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, de corrido, o podemos leerla de forma cronológica. En el sentido cronológico, los libros son ubicados en el aspecto de cuándo, en qué fecha fueron escritos. En ese sentido, cuando hablamos de cronológico, el Nuevo Testamento es ubicado, por ejemplo, el Evangelio de Marcos y Gálatas vienen a ser los primeros libros del Nuevo Testamento. ¿Qué sucede con la lectura cronológica? Que necesita ser consciente de la historia que rodea el capítulo o la carta o el libro. Por eso, perdón, puedes leer ya sea de manera canónica o cronológica, no hay problema. Yo te recomendaría hacerlo de forma canónica para empezar, es decir, de Génesis, así de continuo. De continuo, ¿no? Sí, y puedes alternar, aunque eso de alternar tiene una debilidad, que no conservas claramente lo que has leído previamente. Por ejemplo, si yo estoy leyendo Génesis y luego leo Mateo, sí encuentro un paralelo, una ligera conexión, pero son asuntos bastante lejanos, ¿no? Bastante lejanos. Bueno, saludos. Raúl Enrique dice, sería bueno también que haya estudios más profundos. Claro, esa es la idea. Espero sacar tiempo para hablar de estudios más profundos.
Y dice que te ha llamado la atención las antinomías de la Biblia. Bueno, eso resulta muy interesante. Las contradicciones, a eso te refieres, ¿no? Saludos, Pastor Arturo Membreño, saludos, que Dios lo bendiga. Gracias por estar aquí también. Bueno, contradicciones de la Biblia, es un buen tema, ¿no? Tal vez lo hacemos. No sé qué les parece. Una próxima transmisión. Voy a, entre comillas, ¿no? Contradicciones. Contradicciones de la Biblia. Que es algo que la teología liberal y todos paladines de la nueva alta crítica están utilizando para sacarte del limbo dogmático y religioso. Sería muy interesante hablar sobre eso. Bueno, se nos hizo la hora. Gracias a todos, hermanos, por participar. La guía va a estar acá en la página para que la descarguen, la editen, la compartan con sus amigos, hermanos, novias, esposos, familiares, qué sé yo, con quien quieran compartirlo. Así que va a estar disponible acá dentro de un rato y pues descárguenla y hagan lo que gusten con ella. Pero sobre todo, que podamos aprender más de la Biblia y conocer más a Jesús y dar a conocer más a Jesús. Así ha sido un gusto compartir con ustedes. Aquí va a quedar el video para que ustedes lo puedan ver después y retroalimentar más. Bueno, hasta acá. Gracias a todos. Que Dios lo guarde y que el Señor nos ayude. Mucho ánimo en esta situación que estamos pasando. Hay que seguir confiando en Dios, buscándolo a Él, aferrándonos a su palabra, aprendiendo más de Él. Bien. Bueno, hasta luego.